Elisha. Elisha fue el único que tuvo el mérito de ver no sé cómo llamarlo, espectáculo de los jinetes que bajan del cielo. Entonces vamos a empezar a leerlo y a explicar. ¿Eso es lo relacionado con la Merkabah? Sí. Este es Maaseh Merkabah. Bueno, no es Maaseh Merkabah, porque hay una Merkabah que también es recordada en los Nevi'im, en Yehezkel. Pero esta es la Merkabah, se habla de la misma Merkabah. No, es la misma Merkabah, es la misma idea. Es una idea de conceptos místicos. También cuando hablamos de un carruaje, son conceptos místicos. Son conceptos que los tenemos que estudiar de manera mucho más profunda y no estoy segura que nosotros vamos a entender por completo qué es Merkabah. Pero son conceptos místicos que están que también aparece en Yehezkel y también aparece aquí y tienen un significado místico más que un entendimiento claro de las cosas. Hola, ¿cómo estás? Baruch Hashem, hace mucho no te vi, con la nieve y todo. Aconteció cuando elevó el Eterno a Eliyahu en un huracán hacia el cielo, que se fue Eliyahu y Elisha de Gilgal. Entonces fueron de Gilgal. De Gilgal ahí empieza la masá. Entonces nos equivocamos, aquí pusimos Betel Gilgal. Empiezan de Gilgal salen. Dijo Eliyahu a Elisha: lo ruego, quédate, lo ruego aquí, porque el Eterno me ha enviado a Betel. Y en hebreo nos dice Ad Betel. En español nos dice a Betel porque no los pueden traducir. No sé por qué no lo tradujeron, porque tiene significado. Ad Betel, hasta Betel. No se meten adentro de Betel. El Eterno me ha mandado hasta Betel. Pero contestó Elisha: vive el Eterno y viva tu alma, si te habré abandonado. Y bajaron a Betel. ¿Y cómo sabemos que no entraron a Betel? Salieron los discípulos de los profetas que estaban de Betel. Ellos salen a su encuentro. Ellos no llegaron no entraron dentro de Betel. Se quedaron afuera. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de Betel? ¿Por qué no entrar? ¿Qué? Hay que hacer algo ahí, si entran. Por la que usa el lugar. Depende de cómo entender. ¿De qué Betel hablamos? Si hablamos del Betel que dijimos de Jacob Avinu, sí, es un problema porque definitivamente en Betel es el lugar donde, el lugar que Jacob llamó Betel, es el lugar donde se construye el Beit HaMikdash. Pero el Betel que aparece aquí es el Betel a donde Jeroboam construye la segunda versión del Beit HaMikdash, por así decirlo. Es un lugar que tiene mucha tumá. Y por lo tanto no entran dentro de Betel, se quedan hasta Betel. Y los discípulos de los profetas, como los llama aquí, Bnei HaNeviim, los llama en hebreo, y es importante el concepto Bnei HaNeviim. Aquí los llama discípulos, y en hebreo la traducción es hijos de profetas. ¿Qué son hijos de profetas? ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Qué son hijos de profetas? Son los hijos de Eliyahu, de Elisha. ¿Pero a qué se refiere? ¿Hijos son los hijos biológicos? A lo mejor cuando pasó lo del Carmel y así, o sea, y todo lo de la sequía, hablaba de los profetas, y que mataron a los profetas. Najón. Nevi'im podrían ser los hijos de los profetas. Ya, Feren, primero que nada es bueno que recuerdes el Ara Carmel. Nosotros vimos que hasta este momento, no hasta este momento, pero vimos que había todo el tiempo una persecución atrás de los Nevi'im. Y durante muchos años, toda la época de Ahab y Zebel, en Malhut Israel no hay profetas. Eliyahu es el único profeta que va de aquí para allá. Están los profetas que están escondidos, los profetas de Obadía que están escondidos en las cuevas. El hecho de que vemos que vienen un grupo de Bnei HaNeviim y más adelante viene otro grupo de Bnei HaNeviim, nos viene a decir que desapareció la persecución de los Nevi'im y volvieron a aparecer lo que son las escuelas de los Nevi'im, que hablamos de ellas desde el Perek de Shmuel Anabí. Los Nevi'im vuelven a aparecer en cantidades, y Bnei HaNeviim es, como dijo Shirley, los discípulos de los profetas. ¿Y por qué son llamados Bnei HaNeviim?
Porque en este perek en especial lo vemos de una manera muy fuerte. Los maestros son considerados como padres. Y en el momento que los Nevi'im reciben de Nevi'im grandes, más grandes, que puede ser probablemente que son los Nevi'im que escondió Obadiah, que ellos son los que enseñan en las escuelas de los Nea Nevi'im, ellos se convierten en hijos de los Nevi'im. Mamash, no son únicamente alumnos, sino también son hijos. No son únicamente, no solamente reciben información. Cuando alguien va a una universidad y se sienta y estudia en una clase, no puede decir que se siente relacionado al maestro como un padre. Porque lo que recibe del maestro es información, no recibe algo me'ever. Pero a diferencia de eso, cuando hablamos de maestros, que son también maestros de Torah, Rabbanim, lo que son el Rab, o lo que son profetas que enseñan a los próximos profetas cómo profetizar, la enseñanza no es una enseñanza exterior, no es solamente información lo que le dan a la persona, la están construyendo en el alma, la están construyendo, le dan algo me'ever, una especie de vida espiritual. Y por ese motivo son consideradas como padres. Ad Kedei Kaj es eso, que nos dice en la Gemara que una persona que tiene dos avedot, dos cosas que se perdieron, una es de su papá y otra es de su Rav, de su maestro. Rav, más bien Rav que maestro. Y solo puede llevarse una consigo. ¿Cuál tiene que devolver primero? Nos dice Avedat Rabo Kodemet. Tiene que devolver primero la Avedad del Rav. ¿Por qué? Su papá es primero, ¿no? Kibud Avim, está escrito en la Torah. Entonces nos dice no, porque el padre lo trajo a este mundo, pero el Rav lo va a traer al mundo venidero. Entonces la relación que hay entre un alumno y un Rav, y digo Rav porque no me refiero a cualquier maestro. Obviamente si vas a estudiar matemática en la universidad o vas a estudiar pedagogía o yo qué sé, no siempre vas a llegar a una relación con un maestro que sientes que te está construyendo, que te está dando el Olam Haba. Pero cuando se habla de un Rav, la relación es una relación mucho más profunda. No te está dando únicamente información, te está construyendo el Olam Haba, te está dando el regalo más importante. ¿Para qué venimos al Olam Hazé? Para el Olam Haba. Ahora lo ideal es que también nuestro padre sea nuestro maestro. Behemet lo vemos en muchas situaciones, que hubieron gente que siguió a su padre, que Talmidei Jajamim, que respetaron mucho a sus padres. El Rav Tzvi Yehuda tenía al Rav Kook, que era también su padre y también su maestro. Entonces, también lo trajo a este mundo y también lo trajo al mundo venidero. Pero en caso de que cada personaje es por separado, tenemos que saber que el lugar del Rav en la vida del alumno y en la vida de los Nevi'im, el Naví que les enseña, es casi, o puede ser que es más, que el lugar del padre en la vida de la persona. Yo tengo una pregunta. Si es así, también, entonces, cuando se habla de Kibud Avim, también se considera, tipo, como el Rav está incluso en el Kibud Avim. No, en Kibud Avim dice Javed et Abija ve'et imeja learbot et ahim agdolim, a los hermanos grandes. ¿Dónde está incluido el Rav? Es una buena pregunta. Primero dijimos, bueno, entonces ¿por qué no nos dice Jibad et Rabeja? Entonces nos dicen que Anoji Hashem Elokeja Asher Otzeti Hameretz mit. Tengo que ver, espérame, del pasuk mismo. Ok. Me parece que está en Lotisa et Shem Hashem Lashav.
No. Tengo que ver. Bekitsur, está escrito en algún lugar de... No sé si está en la Sereta Dibrot, de hecho. Creo que ese es mi error. Está escrito en algún lugar el Anoji Hashem et Hashem Elokeja tirá. Entonces, le rabot al midei jajamim. No sé en dónde está escrito, te lo voy a investigar. Pero quiere decir, Hazal dicen, Dafka, la comparación de los talmidei jajamim, de los rabanim, del respeto a los rabanim, viene Dafka del respeto a Hashem. Nuevamente, ellos nos traen al Olam Haba y los padres nos traen a este mundo. Entonces, es otro tipo de relación, pero sí tenemos que saber que de alguna manera esto es la esencia. Ellos nos dan la esencia de para qué vivimos. Ellos nos dan el Olam Haba, que es lo más importante. Entonces, verdad que también en las mitzvot de Kibud Abaem, si hay algo que el Padre nos ordena hacer, que es Neged Torah, no tenemos que escucharlo. Hasta ahí. El Kibud Abaem es hasta donde no nos provoca pecar. En el momento que un padre ordena a su hijo comer taref, no tiene obligación de escucharlo. O en el momento que el padre le ordena hacer algo, una vera, no tiene que escucharlo. A diferencia de eso, el Rav nos da, por así decirlo, el Olam Haba. Entonces no te dio la vida física. El kibud es otro tipo de... El kabod que le mereces un talmid jajam es otro tipo de kabod. Pero nos vienen a decir que tiene un parecido. Y por eso los neviim, los alumnos, no son llamados talmidei neviim, como lo traduce en español, que la traducción es buena, ¿no? Porque Besofo Shel Davar, eso eran los discípulos. Sino Bnei Neviim, son los hijos de los profetas. Entonces salieron los discípulos de los profetas que estaban en Betel hacia Elisha y le dijeron, ¿acaso sabes que hoy el Eterno se llevará a tu Señor sobre tu cabeza? Y él contestó, también yo lo sé, cállense. Ok, la pregunta es obvia. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿para qué le dijeron? Elisha, ¿no saben que Elisha también es un profeta muy grande? No solamente es un profeta muy grande, es el talmid más grande de Eliyahu Anabí, es su seguidor. Entonces, ¿por qué Elisha no lo va a saber? ¿Y por qué ellos lo saben? ¿Y por qué tienen la necesidad de decirle? Vamos a seguir y vamos a tratar de explicarlo más adelante. Dijo Eliyahu a Elisha, quédate lo ruego aquí porque el Eterno me ha enviado a Jericó. Ahora sí lo manda a Jericó. En hebreo no nos traducen a Jericó, sino nos dicen Shalhani Jericó, entrar a Jericó. Le dice entrar a Jericó. Esto es un poco extraño porque dijimos que Jericó estaba prohibida construirla. Entonces, ¿cómo puede ser que le dice a Jericó? Porque a Jericó sí está permitido entrar y a Betel, que Dafka no hubo ningún problema de construirla, no está permitido. Entonces dijimos, en Betel construye Yerobam el santuario que hizo. Y Jericó, el problema era construirla, pero una vez que Jericó ya estaba construida, no hay problema de habitarla. La prohibición no es habitarla, la prohibición es reconstruirla. En el momento que Giel ya reconstruyó la ciudad, ya no había problema de entrar. Y de verdad entran a la ciudad. Y esto lo podemos saber, que en este momento los alumnos no salen a su encuentro, sino nos dice, se acercaron los discípulos de los profetas que estaban en Jericó a Elisha y le dijeron, segunda vez, ¿acaso sabes que hoy el Eterno se llevará a tu Señor de sobre tu cabeza? Y él contestó, también yo lo sé, cállense. Todo esto por lo visto se hizo en una plática así muy corta, en voz baja. ¿Sabes que hoy Hashem se va a llevar a Eliyahu de tu cabeza? Y Elisha les dice, yo también sé, cállense. Todo es en silencio, como no quieren molestar a Eliyahu, no quieren que Eliyahu se dé cuenta que todos saben. Y otra cosa interesante es por qué de tu cabeza, que no era... ¿Qué tiene Dafka en la cabeza de Elisha? De sobre tu cabeza. ¿Por qué de sobre la cabeza de Elisha? Porque lo está cuidando. Hasta ahorita ha estado ahí para guiarlo, sobre su cabeza guiándolo. De repente se va ahí, entonces no va a tener esa guía de que todo va a caer sobre él, no sobre Eliyahu. Ya fe meod. Entonces, de verdad, porque de verdad podríamos decir, de sobre tu cabeza, Eliyahu es de alguna manera... La dirección de Elisha, o sea, la cabeza es la que nos dirige, es con la que podemos ver, con la que podemos saber hacia dónde ir.
Eliyahu de alguna manera de sobre tu cabeza. Quiere decir, ya no vas a tener esa dirección. Yafé meod. Otra cosa que podemos decir es que nos dicen que la Torá es como una corona. Y Eliyahu le enseñó toda la Torá a Elisha. Toda la Torá que él conocía. Se la enseñó a Elisha. Elisha es su discípulo más cercano. De sobre tu cabeza quiere decir, vas a dejar de recibir esa corona que recibiste de Eliyahu Anabí. Ya te van a quitar esa corona de sobre tu cabeza, por así decirlo. La corona de la Torá que vas a recibir. En Mishlei comparan la Torá. Leviat gen le gargeroteja, veateret le rosheja. Quiere decir, comparan la Torá con una teret, con una corona. Entonces, esa corona que recibes de Eliyahu se va a ir de sobre tu cabeza. Entonces vemos que 2 veces le vuelve a decir Eliyahu, me tengo que ir, tú quédate aquí, yo voy a seguir. Y sin embargo, Elisha es fiel, como dijiste, la fidelidad de Elisha, y no lo quiere abandonar. A mí me recuerda un poco a Ruth, si se acuerdan, Ruth y Noemí. La misma situación. Noemí le dice, quédate aquí, no necesitas venir conmigo, pero Ruth dice, no te voy a abandonar. Y las palabras también nos recuerdan un poco, vive Dios y vive tu alma. También de alguna manera Ruth también hace esa promesa, por así decirlo, en nombre de Dios, de que no te voy a abandonar por ningún motivo. Y lo mismo aquí vemos aquí, vive Dios, vive el Eterno y vive a tu alma. De alguna manera es una promesa, vemos aquí la lengua de promesa, Lashon Shel Shvuah en hebreo. O sea, vemos aquí una promesa que dice, no te voy a abandonar, y promete en nombre de Dios y en nombre de tu alma. Quiere decir, le viene a decir cuánto él aprecia el alma de Eliyahu, que no lo va a abandonar por ningún motivo. Quédate, te lo ruego aquí, porque el Eterno me ha enviado al Yardén, 3ª vez. Pero él contestó, vive el Eterno y viva tu alma, si te habré abandonado. Y fueron los 2. Entonces, ¿qué es esta fidelidad que vemos aquí? Primero que nada, podemos entenderlo de 2 maneras. Primero, ¿por qué Eliyahu no quiere que Elisha venga con él? Entonces, primero que nada puede ser que Eliyahu sabía que va a suceder algo muy grande, que no se va a ir de una manera natural de este mundo. Por lo tanto, por humildad, no quiere que Elisha lo vea, no quiere que vea cómo él se va de este mundo. Pero otro motivo que podemos explicar es que Eliyahu Anabí lo está probando qué tan fiel Elisha es como alumno suyo. Le dice, quédate aquí, y sin embargo él quiere seguir. Y le vuelve a hacer la prueba una segunda vez, y le vuelve a hacer la prueba la 3ª vez. Y todas estas pruebas vienen a realzar qué fiel era Elisha a Eliyahu Anabí, y con esto lo viene a meritar al regalo que él pide más adelante, que es recibir de su espíritu. Entonces, por lo visto el motivo puede ser, como dijimos, o una cuestión de humildad, que no quería que Elisha lo acompañe y vea cómo él deja este mundo, o podemos decir que también es de verdad una especie de prueba que él le hace para ver qué tan fiel es. Y de verdad vemos que Elisha logra mantenerse fiel a Eliyahu durante todo el camino. Y en el último momento, 50 hombres de los discípulos de los profetas fueron y se pararon de enfrente a los lejos, y ellos 2 se pararon junto al Yardén. Entonces vemos una 3ª vez un grupo de 50 profetas. En los otros lugares no nos dijeron cuántos eran, pero los 50 nos viene a recordar un poco lo que vimos en el Perek pasado, que cada vez venían 50, grupos de 50. Yo creo que el 50 es como para mostrar un grupo fuerte, un escuadrón, por así decirlo. No son pocas personas. 50 es un grupo fuerte, es algo grande. Y la pregunta es, nuevamente, ¿por qué cada vez se acercaron los profetas? Antes de que si continuamos con la desaparición, ¿por qué cada vez se aparecen los profetas y le dicen a Elisha, sabes que hoy se va a morir, hoy se va a llevar a Shema Eliyahu? Que de verdad Elisha no sabía. Elisha no entendía eso. Escuché una explicación muy bonita de Rabbi Yitzhak Abarbanel, que dice así, Eliyahu Anabí en esa época era de alguna manera el corazón de los profetas de Am Israel.
de él provenía toda la profecía a todos los profetas de Am Israel. Quiere decir, el corazón que hace, él trae sangre a todas las partes del cuerpo. Cuando el corazón deja de trabajar, ¿qué es lo primero que empieza a sentir la falta de sangre? Las partes más alejadas. Quiere decir, cuando un corazón deja de funcionar, la persona no va a sentir inmediatamente que ya no puede, que su mente ya no funciona, sino primero que nada, las manos, los pies, los lugares más lejanos. Lo mismo aquí. Elisha Naví era muy muy cercano a Eliyahu Naví. Cuando Eliyahu está a punto de alejarse, los primeros que sienten la lejanía de Eliyahu, los primeros que sienten esa situación en que Eliyahu empieza a desaparecer del mundo, son Dafka los profetas alejados, los Bnei Neviim, los que todavía no llegan a ser Neviim. Poco a poco, entre más cercana es la persona, más puede sentir la desaparición. Quiere decir, Elisha lo sabía y lo sentía, pero ¿quién lo siente más fuerte? Los que están más alejados. Entonces, por ese motivo, Eliyahu, que de alguna manera es el corazón de los Neviim de Am Israel, Dafka, los profetas alejados, vienen y le dicen a Elisha, puede ser que lo sabía en la mente, pero no lo sentía todavía. Los profetas más alejados, los Bnei Neviim, ya lo sienten, ya sienten la falta del espíritu de Eliyahu. Entonces ellos vienen y le dicen, ¿sabes que hoy se van a llevar a Eliyahu a Naví? Y entonces él dice, yo lo sé, cállense. Él lo sabe, pero él todavía no lo siente. Él todavía no lo siente de la misma manera que ellos ya lo podían sentir. El tercer grupo de los 50 no nos dice que le vienen y le dicen, ¿sabes que hoy va a morir Eliyahu? Pero se separan, no tienen, por así decir, el valor de acercarse y seguir a Eliyahu hasta el final del camino. Entienden que hay un lugar donde tienen que detenerse. Y cuando nos dice, y fueron los dos, nos explican Hazal que durante el camino iban platicando de cosas muy elevadas, de cosas muy profundas. Un momento, iban hablando de cosas muy profundas. Nos dicen, puede ser que hablaban de Maaseh Bereshit, puede ser que hablaban de Maaseh Merkabah, lo que dijiste, Shirley, puede ser que hablaban de cosas de Kitsur que eran muy muy elevadas al entendimiento, a la que puede ser que hablaban de la Geulá de Am Israel. Quiere decir, cosas que no pertenecen a las pláticas del día a día, cosas que nos elevan. Eliyahu y Elisha. Eliyahu y Elisha. Y fueron los dos. Nos viene a decir que en hebreo es más fácil porque nos los dice de Vailhu Shneim. Quiere decir, la caminata juntos no era una caminata stam, era una caminata donde iban hablando de cosas que el simple hecho de hablar de esas cosas, no sé si alguna vez les pasó que estudiaron Maaseh Bereshit, por ejemplo, y trataron de leer un poco así Rashi, los Mefarshim, y sientes así que estás en otra esfera, que son cosas que no entiendes. Ahora, ellos sí entendían de qué hablaban, pero nos viene a decir que es algo que te eleva, que no pertenece a este mundo. No iban hablando de alajá o algo así, dafka de cosas muy elevadas, de Sodot Torah, de las cosas más místicas dentro de la Torah. De eso iban platicando y poco a poco se iban elevando. Quiere decir, la elevación de Eliyahu Naví en un huracán no empieza en una elevación física únicamente, sino también en una elevación espiritual. Él iba platicando con Elisha y la plática misma los iba elevando y elevando y elevando también espiritualmente. Y entonces tomó Eliyahu su manto, lo enrolló, golpeó las aguas y se dividieron a uno y otro lado y lo pasaron los dos en lo seco. Nos recuerda obviamente Kriyat Yam Suf y Hatziat Ayarden con Yoshua. Fue cuando estaban pasando que Eliyahu dijo a Elisha, pide lo que he de hacer por ti antes de que yo sea llevado de ti. ¿Y a dónde fueron? ¿Por qué tenían que pasar el Yardén? Entonces explican que Eliyahu quería ir al lugar a donde murió Moshe Rabbeinu. Él, Dafka, fue en dirección contraria. Moshe Rabbeinu, él llegó a Jericó, que es el lugar a donde
Moshe Rabbeinu pudo ver antes de morir. Dice que el lugar que vio en Eretz Israel fue Jericó. Entonces llegan hasta Jericó, pero Eliyahu va Dafka hacia el lado a donde está Moshe Rabbeinu. Dafka hacia allá, él de ahí es llevado al cielo. Pide lo que he de hacer por ti antes de que yo sea llevado de ti. Y contestó Elisha, que sea, lo ruego, el doble de tu espíritu sobre mí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el doble de tu espíritu? ¿Quién puede entender qué es el doble del espíritu del Eliyahu Anabí? ¿Quién tiene la capacidad de pedir algo así? Entonces, ya vimos qué grande es Eliyahu. Aparece aquí, aparece allá. Tiene la fuerza de detener las lluvias. Tiene la fuerza de lejayot ametim, o sea, de resucitar a los muertos. ¿Quién puede tener el valor de llegar y pedir algo así de Eliyahu Anabí? Elisha pide esto y no pide eso, sino pide el doble de tu espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir el doble de tu espíritu? Nos dicen que de verdad, en dos cosas vemos que recibió el doble de su espíritu. Primero que nada, que hizo el doble de milagros que hizo Eliyahu, o por lo menos en el Tanaj, son relatados el doble de milagros sobre Elisha que de Eliyahu Anabí. Sobre Eliyahu Anabí nos mencionan 8 milagros, sobre Elisha nos mencionan 16 milagros. Quiere decir, recibió el doble de su espíritu en cuestiones de la capacidad de hacer milagros. Y ahorita vamos a ver que cuando él regresa, vamos a saltar un poco al final. Bueno, ahorita que lleguemos ahí vamos a ver dónde se vuelve a dar, dónde podemos volver a ver ese doble del espíritu que recibió de Eliyahu Anabí. Entonces Eliyahu le dijo, algo difícil has pedido, si tú me vieres ser llevado de ti, será para ti así, pero si no, no lo será. Eliyahu Anabí está consciente también de que no es algo fácil recibir el doble del espíritu de Eliyahu. Eliyahu está consciente de su capacidad, está consciente de su grandeza espiritual. Y le dice, no es seguro que lo puedas recibir, pero si llegas a verme, es señal de que sí. Si llegas a verme cómo me voy al cielo, entonces es señal de que sí vas a poder recibirlo. Sucedió cuando ellos estaban caminando y hablando, y dijimos, siguen hablando de Maaseh Merkabah, siguen hablando de Maaseh Bereshit, o siguen hablando de Geulat Israel. Caminando y hablando, caminando y hablando, caminando y hablando, van elevándose también poco a poco. Y he aquí un carruaje de fuego y caballos de fuego que se pararon entre ambos. En ese momento, donde están en una elevación espiritual tan grande, llega el carruaje del cielo que se para entre ambos. El carruaje del cielo viene a representar esa elevación tan espiritual, ese entendimiento tan grande de Hashem. Y subió Eliyahu en un huracán hacia el cielo. Nuevamente no me meto demasiado, son conceptos místicos, pero nos viene a decir, se hará, quiere decir, puede ser que es como un viento, como un viento que puede elevar una hoja. Si has visto un viento así que eleva la hoja, Eliyahu de repente es elevado al cielo. ¿Y qué es este carruaje? El carruaje también es algo simbólico. El carruaje es algo que defiende, es algo que cuida a un pueblo, ¿no? Tiene un ejército y en el ejército tienen carruajes y tienen caballos. El carruaje aquí nos viene a representar el personaje de Eliyahu y lo que Eliyahu representaba. Eliyahu representaba el carruaje de Am Israel, representaba la defensa y el cuidado de Am Israel en esa época. Am Israel, en la época de Eliyahu Anabí, vemos en qué nivel tan bajo llegaron a estar. Cuánta avodah zará había en esa época. Llegaron a matar a los profetas, llegaron a destruir los altares. Todo lo que dijo Eliyahu Anabí a lo largo del proceso. ¿Qué fue lo que mantuvo a Am Israel en esa situación tan difícil? El zhut de Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí era un carruaje que cuidaba de Am Israel. El carruaje y los caballos vienen a representar también a Eliyahu Anabí en sí mismo, un carruaje de fuego. ¿Qué es Eliyahu? Eso es Eliyahu. El fuego, el Midat Adin que vimos a lo largo de todos los psukim, a lo largo de todo el estudio de Eliyahu Anabí, es el Midat Adin que también cuida a Am Israel, porque su grandeza de alguna manera podía elevar a todos, permitía que todos tuvieran el mérito de vivir. Es como vemos en Abraham Avinu,
Leavdil, ¿no? Con Sdom, que, hola, ¿te me haces conocida? De pasado. Sí, ¿cómo te llamas? Judith. Judith, ¿y Hola. de dónde? Argentina. Estuviste aquí poco tiempo, ¿no? Sí. 2 días, algo así, o sea, con un grupo, Fue una semana. Una no, un mes. un mes. Sí. Sí, la cara se me hace muy conocido. Entonces, Eliyahu ve el carruaje de fuego que se eleva, dijimos, también el carruaje que es Aganá, y también el fuego que es Midat Adin, y como dijimos, Leavdil en Abraham vino cuando pide por Sdom, dice, si hay 10 tzadikim, salva la ciudad. Quiere decir, a veces el zhut de un tzadik puede salvar a una generación completa. Y Eliyahu Anabí vive en una época muy, muy difícil, muy, muy problemática. Una época donde Am Israel está muy alejado de Hashem, donde hay separación entre Malhut Yehuda y Malhut Israel, donde también Malhut, no sé exactamente, no leí cuál es el paralelo de Malhut Yehuda en esa época, pero en Malhut Israel, Vadai, vemos una situación espiritual muy baja. Ahav trabaja Bodaz Zara y su esposa mata a los Nevi'im, y traen un hijo que Bijlal es todavía más grave, y que cuando está enfermo manda a preguntar a uno de la Bodaz Zara cuándo va a estar sano. Nos viene a decir qué nivel espiritual tan bajo había en Am Israel, a pesar de que habían también Nevi'im. Quiere decir, tenemos las diferentes extremos. Pero ¿quién es el que salva y el que cuida a esa generación por completo? Eliyahu Anabí. Entonces, ¿qué es lo que hace Elisha en el momento que vio? Elisha estaba viendo y gritaba, mi padre, carruaje de Israel y sus jinetes. Nuevamente vemos la relación del alumno con el padre, como si fuera su padre mamash. Mi padre. No lo llama Eliyahu, y no lo llama mi señor, y no lo llama el profeta. Lo llama mi padre, era su padre. Él recibió de él de alguna manera el Olam Abba, que es lo más significativo. Y si se acuerdan, en los psukim pasados, cuando estudiamos a Eliyahu, que le dice a Hashem, ve y unja a Elisha. ¿Qué es lo que pide Elisha cuando Eliyahu le tira su, ¿cómo se llama? El aderet, ¿cómo se llama? Su manto se lo tira a Elisha, y Elisha dice, espérame, no puedo ir contigo, tengo que ir a hacer algo antes. ¿Qué es lo que tiene que hacer antes? ¿Quién se acuerda? Vamos a leerlo para que se los diga. Aquí dice, y se fue de ahí, se encontró a Elisha, hijo de Shafat, y él estaba arando con 12 yuntas de toros delante de él, y él araba con una de las 12. Pasó Eliyahu junto a él, y extendió su manto sobre él. Entonces abandonó los toros, y corrió detrás de Eliyahu, y dijo, permítame que yo bese a mi padre y a mi madre, y iré detrás de ti. Es que Elisha, no es algo tan común que nos mencionan, que alguien tiene la necesidad de despedirse de sus padres. Déjame besar a mi padre y a mi madre antes de ir contigo. Como entendiendo que ahora, Zeu, ya su padre no es su padre, ahora su padre es Eliyahu. Y entonces él entiende por completo que Nahor, mi padre me trajo al mundo, mi padre me dio la vida, pero Eliyahu me va a dar el Olam Abba. Y por ese motivo, el Mamash tiene también la capacidad de abandonar a sus padres y apegarse tan fuertemente a Eliyahu Anabí. Haz que a pesar de que Eliyahu le dice, quédate aquí, Elisha dice, no, yo voy a ir contigo. Porque de alguna manera en el momento que se separó, tuvo la capacidad de besar a su padre y a su madre y de decir, Zeu, ahora empiezo la nueva fase de mi vida, que es atrás de Eliyahu, que es ser su alumno. La fidelidad es hasta el final. Se queda con él de la misma manera que tuvo fidelidad con sus padres y tenía necesidad de besarlos antes de alejarse de ellos. De la misma manera entiende, ahora tengo que ser fiel a Eliyahu, y lo sigue hasta el último momento. Y cuando se despide de él, dice, mi padre. Una separación tan fuerte, y es una expresión tan fuerte que hoy en día la usan cuando un tzadik muere. Así escriben sobre él. Abi, Rejev Israel Uperashav. Así se dice sobre un tzadik cuando muere.
¿Por qué? Porque cada Talmid Jajam es como el padre de todo Israel. No Stam le dicen también lo dijeron sobre el Rav Elioshiv, también lo dijeron sobre el Rav Mordejai Eliyahu. Era como el padre de todo Israel. El Rav Eliyahu, Bijla, los libros que sacaron es Abiem Shel Israel. Y también al Rav Elioshiv lo llaman Abiem Shel Israel, el padre de Israel. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron Torah, ellos nos dieron el Olam Haba. Y eso es lo que Elisha entiende, que cuando se está separando de Eliyahu, se está separando de su padre, del que le entregó el Olam Haba. Mi padre, carruaje de Israel y sus jinetes, el magén de la generación de Am Israel, el escudo de la generación de esa generación de Am Israel. Y no lo vio más, asió sus ropas y las rasgó en 2 rasgones, rasgó las ropas en 2 rasgones. Nos dicen que un rasgón de 2 rasgones que quedan 2 partes de la ropa, que no puede volver a coser. Y ese tipo de criá que hizo Elisha cuando vio a Eliyahu irse del mundo, es el tipo de criá que tiene que hacer una persona cuando muere su padre o cuando muere su rab. Porque es una criá que no puedes arreglar. Es muy significativo porque es como decir, Zeu se fue. Esto es algo que no hay alguien que lo puede cambiar. No va a haber otro Rav Eliyahu, no va a haber otro Rav Elioshiv, no va a haber otro Rav Ovadia. Cada uno era grande por sí mismo y cada uno es un rasgón que no puedes arreglar. Y lo mismo cuando una persona pierde a su padre, lo aleinu, a su padre, a su madre, un rasgón que no puede arreglar, que no puede volver a coser. Es algo que no tiene, que no hay dos en el mundo. Levantó el manto de Eliyahu que se había caído de él, regresó y se paró junto a la orilla del Jardín. Entonces el manto es el mismo manto que Eliyahu le tiró entonces. Es el mismo manto que ahora con él separó las aguas del Jardín. Y ahora Eliyahu se va al cielo, pero el manto se queda abajo. El manto es de alguna manera el espíritu de Eliyahu. También entonces cuando Hashem le dice a Eliyahu, ve y unja a Elisha abajo de ti, le entrega el manto. Como le dice, tú vas a tener ahora la función. Tú vas a tener, es algo físico, pero finalmente nos viene a decir algo espiritual que sucedió aquí. Y el manto, como lo dijimos también entonces, me parece que lo mencionamos, el manto es muy significativo. También con Shmuel, cuando Melech Agag, cuando no mata a Melech Agag y Shaul, y le dice Shmuel a Shaul, por eso Hashem va a rasgar tu reinado, llega a Shmuel y le toma Shaul y lo toma del manto a Shmuel y el manto se rasga y le dice, así como rasgaste mi manto, así va a rasgar tu reinado. Lo mismo aquí, quiere decir, el manto representa el espíritu, representa la continuación. Eliyahu bajó el manto, se quita el manto, con eso abre el Jardín y ahora le entrega el manto a Elisha. ¿Y qué hace Elisha con este manto? Tomó el manto de Eliyahu, que se había caído de él, golpeó las aguas. Hizo lo mismo que hizo Eliyahu. Quería que se abrieran las aguas del Jardín. ¿Y qué pasa? Está comprobando a ver si tiene el doble de... Sí, sí, quiere comprobar si de verdad recibió lo que le había pedido Eliyahu y a fe. Pega las aguas y ¿qué pasa? Y las aguas no se abren. Pero entonces, ¿qué dice? Entonces hace una tefilá. ¿Dónde está el eterno Dios de Eliyahu? Como quiere saber, ¿dónde está el Dios dónde está, si Eliyahu me entregó su espíritu, ¿dónde está el eterno Dios de Eliyahu? Y entonces se abrieron, también golpeó las aguas y se dividieron a uno y a otro lado. Elisha volvió a golpear, se las Sí. golpeó 2 veces. La primera vez no se abrió, la segunda vez después de la tefilá, que dice, ¿dónde está el eterno Dios de Eliyahu? Recuerda el zhut de Eliyahu por el que se abrieron las aguas. En ese momento las aguas se vuelven a abrir. Y aquí vemos nuevamente que recibe el doble. ¿Qué quiere decir el doble? Cuando ellos pasaron la primera vez, había la fuerza de 2 tzadikim, Eliyahu y Elisha. Ahora que él regresa solo. Eliyahu no está con él. Solo el zhut de Eliyahu. Pero él, con el zhut de Eliyahu, pudo abrir las aguas. Quiere decir, recibió el doble. Ya tiene la fuerza de 2 tzadikim, no solamente la fuerza de un solo tzadik. Lo vieron los discípulos de los profetas, los Bnei Neviim, que estaban en Jericó enfrente, y dijeron,
se ha posado el espíritu de Eliyahu sobre Elisha. Cuando ven la partición de las aguas, ¿entienden? Que Elisha es el continuador. Y ellos, los discípulos, no vieron la desaparición de Eliyahu, no vieron el huracán que se lleva a Eliyahu al cielo. He aquí que hay con tus siervos 50 hombres valientes, que vayan ahora y busquen a tu Señor, por si lo alció un viento emanado por el Eterno y lo arrojó en alguno de los montes o en alguno de los valles. Ellos están acostumbrados a Eliyahu, a Naví, que viene y va, está aquí, de repente aparece allá, de repente aparece acá. Entonces puede ser que eso fue lo que se pasó. Ellos no vieron que Eliyahu subió al cielo, ellos no pudieron ver, solamente Elisha vio eso. Entonces ellos están seguros que lo van a encontrar en algún otro lugar. Elisha, que sí sabe, les dice: no vayan, no hay necesidad, no envíen. Pero le insistieron hasta que se avergonzó. ¿Qué quiere decir le insistieron hasta que se avergonzó? Primero que nada, ya no era Naim decir no. Le dijeron hasta que tuvo que decir sí, manden. Y también le insistieron hasta que se avergonzó. Nos viene a decir que llegó un momento a donde ya sentía que la única solución era decirles lo que él vio, pero no podía decir. Se avergonzó de decir lo que vio, porque no quería avergonzarlos a ellos y decirles: ustedes no vieron lo que sucedió. Entonces Pashut les dice: envíen y comprueben que de verdad no lo van a encontrar. Y de verdad vemos que lo buscan durante 3 días y no lo encontraron. Regresaron a él y él estaba sentado en Jericó y les dijo: ¿acaso no les he dicho? No envíen. Entonces aquí termina obviamente la aparición de Eliyahu en lo que es Melahim, en la aparición normal. Sin embargo, no es la última vez donde vemos a Eliyahu en el Tanaj. ¿Qué horas son ahorita? ¿Está bien el reloj? Entonces, Bezrat Hashem, la semana que entra vamos a empezar a Elisha y vamos a terminar un poco con Eliyahu de Aharita Yamim. Eliyahu que aparece también en Sefer Malachi, que nos dice: Ina Anoji Shaleach Lachem et Eliyahu Naví. Entonces, ¿quién es este Eliyahu Naví? El mismo Eliyahu Naví, pero vamos a tratar de explicar por qué viene en la Geulá de Am Israel. Deseo que tengan buen día.